Hablar con alguien que recomendamos muchísimo porque tiene la enorme capacidad de explicar claro y gráficamente en general el estado de situación de la economía. Él fue viceministro de Economía, ahora es titular de una consultora que se llama P por Q, siempre me equivoco cuando lo digo, es Emanuel Álvarez Agis. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Lo último que escuchamos de vos en julio en una nota en Clarín fue: este va a ser el peor año de la historia económica argentina. ¿Es así? Sí, es así, lamentablemente, porque la verdad que, de hecho, acá hay que, me parece, dividir la cuestión en dos. Primero, Argentina este año va a tener una caída en su actividad económica, probablemente dos dígitos, digamos. Si las cosas van muy, muy bien, uno puede pensar una caída de 9,5, ponele, del Producto Bruto Interno. Y si las cosas salen muy, muy mal, puede pensar una caída de 11 puntos. Pensá que en un solo mes caímos 22%, cuando toda la crisis del 2001, estrictamente hablando, fue 11%. Entonces, sin lugar a dudas, va a ser el peor año. A eso hay que agregarle algo, digamos, porque cuando uno mira, qué sé yo, la región, ¿no? Latinoamérica, Argentina más o menos va a estar a mitad de tabla entre, digamos, los que menos caen y los que más caen. Ahora, si uno mira desde inicios del 2018 a las proyecciones que tenemos a fines de este año, Argentina claramente es la peor performance de toda la región, porque hay que decir que la región 2018 y 2019 no tuvo dos malos años. Entonces hay que ver la mitad de qué película quiere ver cada uno. Estrictamente en la pandemia, mitad de tabla. Si uno toma los 2 años anteriores y le suma la pandemia, la peor performance de Latinoamérica, sin duda. Emanuel, ¿y es cierto esto que decía el presidente hoy a la tarde respecto de que necesitábamos resolver este problema de la deuda y que el gobierno, según Fernández, logró resolver lo que es esta reestructuración de la deuda para poner en marcha la economía argentina? ¿O todavía, por ejemplo, falta arreglar con el fondo? Bueno, es poner primera, digamos. O sea, si lo pensás en un auto, si no pones primera no arrancás, digamos, pero ir todo el trayecto en primera tampoco es agradable. Claro, vos pensás que sin arreglo de deuda, ejemplo, una variable muy concreta que nos preocupa a todos, sin arreglo de deuda el dólar no tenía techo, digamos, y me parece que en ese sentido, cuando uno lo mira ya un poco más tranquilo y sin el fervor, digamos, de la batalla que fue la reestructuración, haberse tomado 9 meses para tener un arreglo que al final del día te mete adentro el 99% de los acreedores, yo creo que cuando uno lo mira retrospectivamente va a ser, me animo a decir, el mejor arreglo, digamos, que tuvo Argentina en materia de deuda, porque vos pensás que en 2005 nos tomamos 2 años para cerrar nada más que con el 75% de los acreedores. Pero ahí hubo, perdón, pero ahí hubo quita, ¿no? Acá estás reestructurando, acá no es que no vas a pagar en otros tiempos. En realidad hubo quita en los dos casos, porque en las reestructuraciones de deuda lo que vos mirás es cuánto valor va a recuperar el acreedor. Y el valor básicamente tiene dos componentes. El capital, o sea, te debo 100, Néstor Kirchner dijo, te pago 40, pero también la tasa de interés y el plazo en el cual te pago. Entonces esta reestructuración es distinta a la del 2005 porque, si bien no es agresiva en cuanto al capital, es muy agresiva en cuanto al plazo y a la tasa de interés. Con lo cual, al final del día, si Argentina debía $100 a un fondo de inversión, hoy le va a estar devolviendo 54, 55. Entonces, en ese sentido, es buena la quita y es bueno sobre todo el tiempo que se toma Argentina para recomponer su economía y empezar a repagar. Porque por otro lado, vos podrías haber generado una quita de, exagero, el 80%. Ahora, si tenías que empezar a pagar el año que viene, tampoco podías. Entonces, en este caso, dado cómo se configuró la reestructuración, era mucho más importante ganar tiempo que generar una quita agresiva. Tenemos un montón de preguntas, pero además tenemos unas preguntas que son así como simples, porque son respuestas positivas, sí o no, ping pong, le decimos a esto, y es la manera como de ser, no sé, más concreta con algunas respuestas. Por ejemplo, el cepo al dólar, que vino para quedarse fuerte. Cepo a la compra de dólares, ¿sí o no? Es decir, sin mayores explicaciones. Claro, el cepo total.
¿Crees que Bueno, sí no. hace falta o no hace falta? ¿El de ahora lo llamamos total o lo llamamos No, parcial? por eso. No. Total es total. Es cero, no podés Es comprar. 200. No, total es el acabose, digamos. No, definitivamente no. Vos pensás que muchas veces en la historia de Argentina vos ves medidas que al principio te salvan de una cosa tremenda y que después cuando ves las cosas que desatan a posteriori en la economía, decís al final fue la peor medida del mundo. Peor remedio que la Ejemplo de la historia reciente. ¿Te acordás del reperfilamiento de deuda? Sí. Digamos, se tomaba el reperfilamiento porque decía, che, hay una corrida, si reperfilo la deuda, la soluciono. Respuesta, la gente empezó a sacar los depósitos en dólares de los bancos. Entonces, uno puede decir, che, si no le vendo $200 a la gente, me ahorro 700 millones de dólares por mes de compra. La pregunta es, ok, pero ¿qué efectos generás? Digamos, la gente al otro día no va a ir a sacar los depósitos en dólares. Todo. Porque te imaginas que si no tenemos $200 para dar por persona, ¿qué puede pasar con los depósitos? Entonces, definitivamente no. Los $200 se quedan entonces. Para vos eso, si te faltan dólares, no hay que tocar por ahí. No hay que tocar por ahí, porque siempre en economía, cuando vos pones un control, también tenés que dejar ciertas válvulas de escape. Y lo que vos vas graduando son esas válvulas de escape. Cero cepo, ya sabemos, termina en la peor crisis de deuda de la historia reciente. Cepo total, a mí me parece que es una pésima idea. Muy bien, vamos con la siguiente. El impuesto a la riqueza sobre el que tanto se habló finalmente se presentó el viernes pasado. Es el proyecto de Máximo Kirchner, Carlos Heller y otros diputados del oficialismo. ¿Impuesto a la riqueza, sí o no? Mira, en esto voy a ser muy sincero. A mí no me gusta hacer progresismo con plata ajena, lo llamo yo. Yo les quiero confesar, no estoy entre los 12.000 más ricos de la Argentina. Sí, lamento desilusionar. Yo quisiera aportar, así que sí, y además quisiera que hubiera una posibilidad voluntaria de hacer un aporte. Y explico por qué. A mí me parece que no hay que caer en falsas dicotomías. Argentina tiene para las empresas una estructura tributaria, es una cantidad de impuestos muy alta en la comparación regional, muy alta en la comparación con nuestra propia historia. Ahora, decir eso no quita entender que en esta situación absolutamente excepcional hay que rascar la olla por donde se pueda, y claramente no vas a ir a rascar la olla a un trabajador que cobra 20.000 pesos. Entonces me parece sí. Ahora, sería buenísimo que venga, primero, con un aporte voluntario, y segundo, que combináramos ese aporte extraordinario con una baja de impuestos para las empresas, y sobre todo para las empresas que empiecen a apostarle a la inversión. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué no pasa? Perdón, pero el proyecto prevé para las pymes, o sea que parte de lo recaudado, creo que es el 20%, vaya al financiamiento de pymes. Sí, pero al financiamiento. Claro. Mi punto es, exacto, Argentina está en un mundo donde Estados Unidos te cobra a las empresas un impuesto a las ganancias en torno al 22-25%. Y no tengo que explicar que una empresa radicada en Estados Unidos tiene bastante más ventajas que una empresa radicada en Argentina, o el ejemplo concreto que es Uruguay o Paraguay incluso. Entonces lo que digo es, lamentablemente esa presión que te mete el mundo para bajar impuestos a las empresas es una realidad. Entonces, a mí las estructuras tributarias que me gustan son las que le cobran altos impuestos a las personas de altos ingresos, claro, y impuestos medios o bajos a las empresas. ¿Por qué? Porque vos generás un mecanismo donde conviene dejar la plata dentro de la empresa reinvirtiéndola y no distribuírsela al accionista. Ahora, ¿por qué nunca Digamos, pasa? Las buenas estructuras tributarias hacen eso. Te interrumpo porque es como una verdad obvia. Se viene hablando en Argentina todo el tiempo. ¿Por qué no le quitas carga impositiva a las empresas en el sector productivo? Nunca pasa. No está en este proyecto, no está casi en conversación. Nunca pasa. Nunca pasa porque siempre tenemos un problema de déficit fiscal crónico. Entonces, el día que querés hacer eso, tenés que estar seguro que tenés el financiamiento necesario para bancarte el déficit fiscal que vas a generar en el corto plazo, porque en el corto plazo vas a recaudar menos. Entonces, tal vez ahora que vos vas a meterte a discutir un acuerdo con el fondo, es una oportunidad de discutir con el fondo esto, decirle, che, ¿vos pensás que Argentina le cobra muchos impuestos a las empresas? Sí. ¿Querés que los baje? Sí. Bueno, en el medio, Fondo Monetario, poneme la diferencia, porque si no es más déficit fiscal, digamos. Entonces, claro, porque uno puede decir, che, vos Argentina tenés que bajar impuestos, bajar el gasto, tener menos déficit y crecer. Todo. Bueno, sí.
pero claro, es como, viste, yo también, rubio, de ojos claros y flaco, pero salió lo que salió, digamos. Entonces, creo que en ese sentido me parece que es una oportunidad que tenemos en la discusión con el fondo. Emanuel, hablabas de impuestos de déficit fiscal y una de las versiones que corrió esta semana fue la de la posibilidad de aumentar el impuesto a las ganancias. El gobierno salió a decir que no estaba pensando en eso, pero el rumor estuvo fuerte. ¿Crees que habría que aumentar el impuesto a las ganancias o que no? Yo creo que habría que aumentar la alícuota máxima que se cobra a las personas y habría que aumentársela a las personas justamente que están en la última escala. Porque, insisto, me parece que Argentina, justamente por un problema de eficiencia en la recaudación, muchas veces caza en el zoológico. Ejemplo, ¿por qué es que Argentina cobra impuestos a los combustibles? Digamos, ¿porque contaminan? ¿Porque querés que los autos sean eléctricos? No, porque es más fácil de cobrarlo. Vas ahí, te llenan el tanque, te dan un ticket, contra eso cobras un impuesto. ¿Por qué cobramos un impuesto al cheque? ¿Porque queremos que la gente no pague en cheques y pague en efectivo, digamos, taca-taca? No, porque es fácil de cobrarlo. Entonces, me parece que en ese sentido hay que tener más inteligencia tributaria para agarrar a los grandes contribuyentes y por ahí pensar en una alícuota máxima, no que empiecen a pagar, sino que, por ejemplo, hay en Argentina personas que ganan 10 millones de pesos por mes, las hay, muchas. Tampoco estamos ahí. No, tampoco estamos, no estamos en ningún grupo acá. El top, no, lo que me quedé pensando es como bueno, el tope más alto del impuesto a las ganancias está lejísimo de agarrar. O sea, esa persona se agarra, pero agarra a una persona que tiene un sueldo alto normal también. Si quieren podemos arrancar la paritaria con el canal, yo las asesoro, no hay problema, pero no me parece de buen gusto. Pero lo que digo es, el tipo que gana 10 millones y le dan un aumento a 11 millones, ¿a vos te parece que está mal que por el millón que le aumentan pague el 45% de ganancias? Bueno, eso en Argentina no pasa. No, está bien. Entonces, lo que pasa es que es una discusión un empleado bancario paga la misma alícuota máxima de ganancias que esta persona que gana 11 millones de pesos. Ahí me parece que hay un hueco. Claro, eso. Pero otra cosa de la cual estamos todos de acuerdo, pero nunca cambia y sigue el impuesto a las ganancias y el empleado bancario con un buen sueldo y el de 10 millones tienen la misma alícuota. Te voy a hacer esta. Cristina, en los temas económicos, ¿ayuda o complica? Ayuda. Creo que ayuda Mira, te voy a contar una anécdota de por qué ayuda. Vos sabés que cuando Axel pasó a ser ministro de Economía y yo viceministro de Economía, una de las primeras discusiones con la presidenta fue analizar cómo venía la cuestión de la deuda. Y nuestro análisis, que era compartido por mucha gente en el mercado, era que la cuestión de la deuda podía salir bien. Acordate que en ese momento era que el segundo circuito de los Estados Unidos tomara el caso de Argentina y entonces los buitres no pudieran obturar y qué sé yo. Cristina dijo una cosa que a mí me quedó grabada, dijo, perfecto, pero no sería la primera vez que el mercado se equivoca, así que diseñemos una estrategia por si tenemos un revés judicial. Me parece que en ese momento, yo que tenía poca experiencia, que era bastante incauto, dije que qué ganas de hacernos trabajar al divino voto. Bueno, el resultado, digamos, le dio la razón a ella, y creo que el propio presidente lo dijo, y me parece, de haber trabajado mucho con ella, me parece muy, muy típico de Cristina, que al final le dijo, che, ya está, aflojá, porque ya conseguiste la victoria, no tiene sentido seguir peleando. Entonces me parece que una persona que tuvo tanta experiencia en el gobierno y que tuvo tantos problemas con la deuda, ¿no? Pago al FMI, 2 reestructuraciones, fondos buitres, siempre es una voz que tenés que escuchar y con particular atención. Emanuel, una última pregunta por mi parte, pero vos venís dando toda una cantidad de diagnósticos que lo podemos decir como de una manera u otra, pero que son dramáticos y que con determinado sector de la población es hasta inmoral, ¿no? Porque el grado de pobreza, de desempleo, de inflación, además de todos los problemas estructurales que tiene la economía, no puede esperar tanto, ¿no? Está sucediendo todo el tiempo y hay gente que está su vida viviendo esas consecuencias. Cuando vos decís es el peor año de la historia, lo va a ser. Supongo que tampoco el año que viene puede ser un año mágico porque no existiría eso. ¿A esa gente qué le espera?
Bueno, a ver, hay dos cosas. Yo creo que en esto hay que tener en cuenta qué puede y qué no puede hacer un gobierno en la pandemia y el día después de la pandemia. No me preguntes cuándo es el día después de la pandemia, porque cuando haya vacuna te contestaría. Pero lo que digo es, en el medio de la pandemia, un gobierno lo único que puede hacer, y esto vale para gobiernos desarrollados, subdesarrollados, países de ingreso medio, bajo, alto, es tratar de minimizar las situaciones de hambre y desempleo y tratar de evitar la quiebra de las empresas. Porque esas son las cosas que terminan teniendo efectos después de la pandemia. Digamos, si vos dejas a una persona 6 meses sin trabajo, cualquier estudio más o menos razonable muestra que las capacidades de esa persona se empiezan a deteriorar. Si quebrás una empresa, ni que hablar. Entonces, Argentina tuvo un poco diezmada la capacidad de gastar y la capacidad de atender esos problemas, producto de que estaba esta incertidumbre con la deuda. Entonces, yo creo que ahora, despejada esta incertidumbre, hay que asegurarse que tengamos la menor cantidad de quiebras posibles y la menor cantidad de gente que la pase mal. Pasarla mal significa no puedo cambiar el celular, que es un gusto que todos nos tendríamos que poder dar una vez por año. Si no, no llego a comer, digamos, porque de vuelta es una pandemia, no es una crisis macroeconómica como la cual lamentablemente los argentinos estamos acostumbrados. Ahora, también es muy importante el día después. ¿Por qué? Porque el día después lo que va a poder hacer el gobierno es graduar la velocidad a la cual nos recuperamos. Y como el mundo que va a enfrentar Argentina no es el mundo del 2003, donde había viento de cola, tasas chinas, qué sé yo, va a ser muy importante que el gobierno sea tan agresivo como lo fue en el medio de la pandemia para recuperar la economía el día después. Porque el día después la economía no arranca sola. O sea, la economía no es una pelotita de tenis que rebota. La tenés que levantar vos, digamos. Y sobre todo en Argentina, que viene con 2 años muy golpeados antes de la pandemia.